Continuación les voy a exponer refiere a las funciones y propiedades de los fluidos de perforación. Lo anterior dentro de la asignatura de propiedades de los fluidos de perforación del sexto cuatrimestre de Ingeniería Petrolera en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Como una breve introducción de lo que son los fluidos de perforación, podemos mencionar lo siguiente. Aludido comúnmente como un lodo, el fluido de perforación fue introducido por primera vez alrededor de 1913 para poder controlar las presiones del subsuelo. El fluido de perforación es un líquido o gas que circula a través de la sarta de perforación hasta la barrena y regresa a la superficie por el espacio anular. Hasta la fecha, un pozo de gas o de aceite no se puede perforar sin este concepto básico de fluido circulante. Como podemos ver en nuestras imágenes, efectivamente nuestro fluido de perforación, si seguimos las flechas, corre a través o baja a través de lo que es nuestra sarta de perforación, llega a lo que es nuestra barrena y sale por los jets a grandes presiones y ese fluido vuelve a subir por el espacio anular de nuestro pozo. Es un fluido de características químicas y físicas apropiadas que puede ser aire o gas, agua, petróleo o combinaciones de agua y aceite con diferentes contenidos de sólido. No debe de ser tóxico, no debe de ser corrosivo ni inflamable, pero sí inerte a las contaminaciones de sales, solubles o minerales y además estable a altas temperaturas. Debe mantener sus propiedades según las exigencias de las operaciones y debe de ser inmune al desarrollo de bacterias. Como podemos ver en la imagen que tenemos abajo, se verifica cuidadosamente los aditivos de cada fluido cuantitativa y cualitativamente para obtener los resultados esperados para cada pozo. El objetivo principal que se desea lograr con un fluido de perforación es garantizar la seguridad y la rapidez del proceso de perforación mediante su tratamiento a medida que se produzcan las formaciones de altas presiones. La circulación de dicho fluido se inicia al comenzar la perforación y solo debe de interrumpirse al agregar cada tubo o durante el tiempo que dure el viaje porque se genere un cambio de barrena. Las composiciones de cada fluido varían según las exigencias del pozo, las capacidades de los equipos de perforación y los asuntos ambientales. Dentro de los aspectos a considerar para el diseño de los fluidos de perforación por parte de los ingenieros se encuentra la optimización de los parámetros de perforación, tales como la velocidad de penetración y la limpieza del pozo. Veamos también en nuestra imagen cómo los ingenieros hacen las pruebas necesarias a nivel laboratorio a fin de cumplir con los requerimientos necesarios que cada pozo necesita en sus lodos de perforación. Una vez visto lo anterior, entraremos con lo que refiere a lo que son las características de los fluidos de perforación. Como pudimos ver con anterioridad, los fluidos de perforación se diseñan para que cumplan con ciertos propósitos dentro de la perforación de nuestro pozo y entre ellas tenemos retirar los recortes del pozo. Los recortes de perforación deben ser retirados del pozo a medida que son generados por la rotación de la barrena para lograr que cada recorte vaya siendo desplazado por el fluido de perforación. Se hace circular dentro de la columna de perforación y con la ayuda de la barrena se transportan los recortes hasta la superficie, subiendo por el espacio anular. La remoción eficaz y continua de los recortes depende del tamaño, la forma y la densidad de cada recorte, de la velocidad de penetración, rotación de la columna de perforación y de la viscosidad, siendo el parámetro más importante la velocidad anular del fluido de perforación, el cual depende del caudal o régimen de bombeo. Y para esto, el fluido debe de ser bombeado a la presión y volumen adecuado, logrando que el fondo del hoyo se mantenga limpio.
En la figura se muestra efectivamente el proceso de remoción de los recortes durante la perforación del pozo. Y adicionalmente se muestra de forma macroscópica los trozos de piedra desprendidos de la forma debido a la rotación de la barrena en dicho proceso. Otra de las funciones de nuestro fluido de perforación es el control de las presiones de formación. En este podemos ver que el fluido de perforación se prepara con la finalidad de contrarrestar la presión natural de los fluidos en las formaciones. Se debe alcanzar el equilibrio justo, es decir, un equilibrio tal que la presión ejercida por el fluido de perforación, presión hidrostática, contra las paredes del pozo sea lo suficiente para contrarrestar la presión ejercida por los fluidos que se encuentran en las formaciones, el petróleo y el gas, pero que no sea tan fuerte como para que dañe nuestro pozo. Si el peso del fluido de perforación fuese muy grande, podía provocar la fractura de la roca y el fluido de perforación se perdería hacia la formación. Y así es, en la figura que tenemos en la parte inferior de nuestra presentación, podemos ver qué es lo que pasa cuando nuestro fluido de perforación sobrepasa las presiones de nuestra formación. Vemos cómo existen o van existiendo, se van dando fracturas en lo que es nuestra formación y por esas fracturas podemos presentar fugas de lo que es nuestro fluido o lodo como comúnmente se le llama. En la misma figura del lado derecho, vemos también cómo cuando existe ese equilibrio entre nuestro fluido y las presiones que maneja nuestra formación, esto se mantiene en un equilibrio y hace que en nuestro pozo exista una optimización a la hora de elaborar la perforación. Otra de las funciones que podemos ver dentro de nuestro fluido de perforación es la suspensión de recortes. El fluido de perforación debe tener la capacidad de suspender los recortes de perforación cuando la fuerza de elevación por el flujo ascendente es eliminada y estos caen al fondo del hoyo al detener la circulación. Esta característica del fluido de perforación se puede lograr gracias a la propiedad fisotrópica, cambio en su viscosidad, que pueden poseer algunos de ellos, la cual permite que el fluido de perforación mantenga en suspensión las partículas sólidas cuando se interrumpe la circulación y luego depositarlos en la superficie al reiniciar la misma. Asimismo, bajo condiciones estáticas, la fuerza de gelatinización debe de evitar que el material se precipite en los fluidos más pesados. Bueno, esto nos habla nada menos y nada más de que cuando existe por diseño de nuestra misma perforación la necesidad de tener nuestros fluidos, ya sea por un cambio en la barrena o porque vaya a meterse lo que es nuestra tubería de revestimiento. Esta característica que tienen los fluidos de gelatinizarse hace que nuestros recortes no vuelvan a caer al fondo y se mantengan ya sea en la misma posición o tengan la capacidad de ser elevados a la superficie sin que estos vuelvan a contaminar nuestros pozos con sus recortes. Otra de las funciones que podemos ver en nuestros fluidos de perforación es limpiar, enfriar y lubricar la barrena y la sarta de perforación. Bueno, aquí a medida de que la barrena y la sarta de perforación se introducen en el hoyo, se produce fricción y calor. Los fluidos de perforación brindan lubricación y enfriamiento mediante la capacidad calorífica y conductiva térmica que estos poseen. Para que el calor sea removido del fondo del hoyo y transportado a la superficie y disipado a la atmósfera y así permitir que el proceso de perforación continúe sin problemas. Y se puede prolongar la vida útil de la barrena de perforación.
la lubricación puede ser de especial importancia para que los pozos de alcance extendido u horizontal en los que la fricción entre la tubería y la perforación de la barrena y la superficie de la roca debe de ser mínima. Esta característica de los fluidos de perforación puede aumentar agregando emulsificantes o aditivos al fluido de perforación que afectan la tensión superficial. Esta capacidad lubricante se demuestra en la disminución de la torsión de la sarta, aumento de la vida útil de la barrena y reducción de la presión de la bomba, etc. Bueno, pues esto más que nada el mismo nombre de nuestra función lo dice, nuestros fluidos de perforación tienen la capacidad también de lo que es dar lubricación a lo que son nuestras herramientas en la sarta de perforación y en la barrena. Al mismo tiempo sirven para lubricar estas mismas conexiones, las herramientas al fondo de lo que es nuestra barrena de perforación, y también tienen esta capacidad de enfriar como líquidos como tal, enfriar este calentamiento que se va dando por la misma rotación al realizar los recortes en nuestra barrena. Y esa es una característica esencial para nuestra perforación del pozo. Otra característica o otras funciones, perdón, de nuestros fluidos de perforación es la estabilidad de las paredes del agujero. Esto se refiere a la propiedad que tiene el lodo para formar un enjarre o película que se forma en las paredes del agujero, que sea liso, delgado, flexible y de baja permeabilidad, lo cual ayuda a minimizar los problemas de derrumbe y estancamiento de la tubería, además de consolidar a la formación. Asimismo, este proceso evita las filtraciones del agua contenida en el lodo hacia las formaciones permeables y reduce la entrada de los fluidos contenidos en la formación. Ejerce una presión sobre las paredes del agujero, presión hidrostática. Normalmente, la densidad del agua más la densidad de los sólidos obtenidos durante la perforación es suficiente para balancear la presión de la formación en las zonas superficiales de baja presión. Bueno, como podemos ver en nuestra imagen también, o alcanzamos a ver en nuestra imagen, antes de meter lo que es nuestra sarta de perforación, gracias a estos fluidos, se forma una película en las paredes, lo cual hace como una pared delgada de contención para que no existan derrumbes en nuestros fluidos de perforación. Una vez que ya se mete la tubería de revestimiento, pues esta hace la función que venía haciendo nuestro fluido de perforación, de contener esas formaciones sin que estos derrumbes caigan a nuestro pozo y existan de nuevo estancamientos en nuestra barrena innecesarios. Otra de las funciones que también podemos ver dentro de nuestros fluidos de perforación, es la de transmitir la potencia hidráulica a la formación por debajo de la barrena. En la perforación de pozos, cuando se habla de hidráulica, se hace referencia a la relación entre los efectos que se pueden causar, la viscosidad, la tasa de flujo y la presión de circulación sobre el comportamiento eficiente del fluido de perforación. Durante la circulación, el fluido de perforación es expulsado a través de los jets de la barrena a gran velocidad. La energía hidráulica hace que la superficie por debajo de la barrena esté libre de recortes para así maximizar la velocidad de penetración. Ya que si estos no son removidos, la barrena sigue retriturando los viejos recortes, lo que reduce la velocidad de penetración. Esta energía también alimenta los motores del fondo que hace girar la barrena. Las propiedades reológicas ejercidas considerables sobre la potencia hidráulica aplicada y por lo tanto deben de mantenerse en valores adecuados. Bueno, ahí en la imagen podemos ver exactamente a qué presión o tener una idea de a qué presión logran salir los fluidos por lo que son los jets que se encuentran ubicados en la barrena. Eso hacen la función
aparte de transmitir potencia a lo que es nuestra barrena, a lo que son nuestros motores en la barrena, nuestros motores que son los que cumplen la función de triturar la piedra, también esta misma presión va a hacer que estos recortes vayan siendo removidos y logren ir limpiando lo que es nuestro fondo de nuestro hoyo de perforación. Bueno, dentro de otras de las funciones que también debe de contener nuestros fluidos de perforación o lodos de perforación, como comúnmente o coloquialmente se les conoce, es ayudar a soportar por flotación el peso de la sarta de perforación de revestimiento. Con el incremento de las profundidades perforadas, el peso que soporta el equipo de perforación se hace cada vez mayor. Y con base al principio de Arquímedes, la tubería recibe un empuje ascendente al estar sumergida en el fluido de perforación. A este fenómeno también se le conoce como efecto de flotación, donde el empuje depende de la profundidad a la que se encuentra la tubería y la densidad del fluido sustentante, el peso de la sarta de perforación y de la tubería de revestimiento en el lodo, al igual que el peso del aire multiplicado por dicho factor de flotación. El aumento de la densidad del lodo conduce una reducción en el peso total que el equipo de superficie debe soportar. Bueno, aquí como el propio título de nuestra función que hace nuestro fluido de perforación lo dice, este fluido, este lodo de perforación, una vez que nuestra sarta de perforación es sumergida, ayuda a soportar dicho peso para que todo ese peso no esté contenido sobre lo que es nuestro equipo de perforación. Entonces, eso también es una de las funciones principales que deben de contener nuestro fluido para ayudar a maximizar nuestra perforación en el hoyo de nuestro pozo. Otra de nuestras funciones de nuestro fluido de perforación es la de facilitar la máxima obtención de información sobre las formaciones perforadas, que viene siendo nuestra información geológica. Dice que la calidad del lodo debe de permitir la obtención de toda información necesaria para valorar la capacidad productiva del petróleo de las formaciones perforadas. Bueno, en esta función que debe de tener nuestro fluido, nos hablan que al hacer ese recorrido por la sarta de perforación, remover los recortes que se encuentran en el fondo de nuestro pozo y subir a la superficie, este líquido, este fluido, este lodo, lleva información que los ingenieros petroleros también obtienen de lo que se encuentra o de las características de las formas que se van removiendo, y de esta manera ir obteniendo datos de cómo se va elaborando lo que es nuestra perforación. Las principales características de un lodo de perforación son la densidad, la viscosidad, la gelatinización, el punto candente filtrado, el enjarre, el pH y los cloruros. Debido a que el lodo de perforación es uno de los componentes más importantes dentro de la perforación de un pozo, es de suma importancia el control de sus propiedades físicas y químicas, de tal forma que el fluido proporcione un trabajo eficiente durante la etapa de perforación. Como primera propiedad tenemos lo que es la densidad. Se define como la densidad la relación de masa dividida por unidad de volumen. Su función es la de mantener a los fluidos contenidos dentro del agujero en el yacimiento durante la perforación, manteniendo de este modo la presión requerida que ejercen las paredes del agujero. Las unidades comunes de la densidad son libras por galón,
las libras por pie cúbico, kilogramos por centímetro cúbico y los gramos por centímetro cúbico, siendo esas últimas las más utilizadas. En el campo, los lodos de perforación pueden tener un rango de densidad entre 1.07 a 2.50 gramos sobre centímetro cúbico, lo que permite una óptima velocidad de penetración al contrarrestar la presión, sin provocar pérdidas de circulación. La densidad máxima de lodo que se requiere en la perforación de un pozo está determinada por el gradiente de presión. La presión de pozo a una profundidad dada excede la presión ejercida por el peso de la formación sobre la profundidad evaluada, presión de sobrecarga. Para prevenir la entrada de los fluidos desde la formación al agujero, el lodo debe de proveer una presión mayor a la presión del poro encontrada en los estratos a ser perforada. Un exceso en la densidad del fluido puede ocasionar la fractura de la formación, con la que se consiguen pérdidas del fluido de control. Como ya vimos anteriormente, todas estas propiedades van ligadas a lo que son nuestras funciones en los fluidos de perforación. Nuestra densidad en nuestro fluido debe de mantenerse a una presión adecuada, a una densidad adecuada, que no sobrepase las presiones de nuestra formación, para que, como vimos anteriormente, exista ese equilibrio y no existan fracturas a nuestra formación al rebasar la densidad de nuestro fluido, así como también no existan, no se metan los fluidos por tener un fluido de baja densidad hacia nuestra formación, ocasionando derrumbes en la misma. Bueno, otra de las propiedades que tenemos dentro de nuestros fluidos de formación es la viscosidad. La viscosidad es una medida de resistencia interna que presenta un fluido al desplazarse en función directa a la presión y a la temperatura del yacimiento. Los lodos de perforación tienen las características de flujos no lineales, tixotrópicos, y requieren de más de un término de viscosidad para definir su comportamiento viscoso. La viscosidad se expresa en medidas relativas, viscosidad aparente o de embudo, o en medidas absolutas, viscosidad plástica, punto cedente y gelatinosidad. Para un fluido de perforación, las propiedades deseadas de viscosidad efectiva proporcionan a la barrena una óptima potencia hidráulica, mantienen el agujero limpio en el espacio anular. Asimismo, se requiere de una baja viscosidad efectiva para que el lodo desprenda los cortes al llegar a la superficie. También deben de tener suficiente gelatinosidad para mantener a los recortes sólidos en suspensión cuando el fluido no esté en movimiento. La viscosidad aumenta a medida que los contaminantes son introducidos o que el contenido de los sólidos se incrementa, por lo que la viscosidad aparente también aumenta. Por el contrario, la viscosidad suele decrecer al aumentar la temperatura y por lo tanto la viscosidad aparente también disminuye. Bueno, aquí de lo que nos habla es que también esta propiedad de nuestro fluido es tan importante que si la viscosidad, por la misma contaminación de nuestros recortes, metemos nuestro fluido a cierta viscosidad, al irse contaminando, va a ir aumentando la viscosidad, entonces ese fluido va a salir con nuestros recortes, se vuelve a preparar a la viscosidad necesaria, requerida, para volver a ser introducido a nuestra sarta de perforación y volver a contener esas propiedades óptimas para que se vaya realizando lo que es nuestra perforación. En cambio, si aumenta la temperatura de nuestro fluido, como debe de ser, porque por la fricción de la misma sarta de perforación, por el movimiento de la barrena, aumenta la temperatura, disminuye nuestra viscosidad. Entonces, todos esos factores debemos de tener en cuenta como ingenieros petroleros para, a la hora de que sale nuestro fluido de perforación y se vuelve a retroalimentar, tener en cuenta todos esos parámetros para que vaya manteniendo las condiciones necesarias
para que la viscosidad que se maneja en nuestro fluido sea la propicia. Tenemos lo que es la gelatinización como otra propiedad de nuestros fluidos de perforación. Dice que es una medida del esfuerzo de ruptura o resistencia de la consistencia del gel formado, que muestra la fuerza de la floculación del lodo bajo condiciones estáticas. La tasa de gelatinización se refiere al tiempo requerido para formarse el gel. Si la gelatinización se forma lentamente después de que el lodo está en reposo, se dice que esta es baja, siendo alta en caso contrario. Un lodo que presenta esta propiedad se le denomina tixotrópico y su grado se determina midiendo la fuerza del gel. El conocimiento de esta propiedad es importante para prever dificultades durante la circulación del fluido cuya resistencia a la gelatinización debe ser suficiente baja para permitir que la arena y el recorte sean depositados en el tanque de decantación, conservar el buen funcionamiento de bombas y una adecuada velocidad de circulación, minimizar el efecto de succión cuando se saca la tubería y el efecto de pistón cuando se introduce la misma en el agujero, lograr la separación del gas incorporado en el lodo, mantener la suspensión de sólidos incorporados cuando se está añadiendo la varita y al estar el lodo estático. Si se dan cuenta, esta propiedad de gelatinización no nos habla de otra cosa, de la característica que debe de contener nuestro lodo para mantener nuestros recortes y nuestros sólidos en suspensión. Una vez que se detiene esa circulación de lo que es nuestro líquido o nuestro fluido de perforación, ya que si se detiene esa circulación, ya sea porque se va a introducir lo que es nuestra tubería de revestimiento, porque tenemos que hacer un cambio de barrena o por cualquier otra situación que se presente en nuestro pozo, no se puede permitir que esos recortes vuelvan a caer al fondo del pozo. Entonces, esta propiedad es la que nos permite mantener nuestros recortes en suspensión a la hora de un paro en el movimiento de nuestros fluidos o líquidos de perforación. Otra propiedad de los fluidos de perforación es el punto cedente. El punto cedente es la resistencia que presenta el lodo al fluir a causa de las fuerzas electroquímicas de atracción entre las partículas sólidas. Estas fuerzas son el resultado de las cargas negativas y positivas localizadas cerca de la superficie de las partículas. Bajo condiciones de flujo, el punto cedente depende de las propiedades de los sólidos en el lodo en la superficie, de la concentración de los sólidos en el volumen del lodo y de la concentración y tipos de iones en la fase líquida del lodo. Cuando el punto cedente es alto debido a los contaminantes solubles como el calcio, carbonatos y por los sólidos arcillosos de las formaciones, se provoca floculación del lodo que debe de controlarse con dispersantes. El punto cedente y los esfuerzos de gelatinización son considerados mediante la hidratación y la floculación de las arcillas. Esto no habla de otra cosa más de que todas esas contaminaciones que va sufriendo nuestro lodo por las diferentes, como leímos aquí, arcillas, calcios, carbonatos, todo eso a la hora de que nuestro lodo cumple el ciclo, que es cuando el lodo es introducido por la sarta, sale por los jets, remueve nuestros recortes, remueve nuestros contaminantes del fondo, sube otra vez a nuestra superficie. Esos contaminantes deben de ser equilibrados otra vez para que nuestro lodo vuelva a contener las propiedades específicas para poder ser un lodo o un fluido de perforación óptimo para seguir perforando. Otra de las propiedades que contienen o que deben de contener nuestro fluido de perforación es el filtrado. Este también es conocido como pérdida de agua
es la cantidad de agua proveniente del lodo que se filtra hacia la formación en formaciones permeables y que debe mantenerse lo más bajo posible para tener una buena estabilidad del agujero y evitar daños en las formaciones. Básicamente, hay dos tipos de filtración, la estática y la dinámica. La estática ocurre cuando el fluido no está en movimiento, mientras que la dinámica ocurre cuando el fluido fluye a lo largo de la superficie filtrante. Durante el proceso de filtración estática, el revoque embarrado aumenta de espesor con el tiempo, mientras que la velocidad de filtración disminuye, por lo que el control de este tipo de filtración consiste en prevenir la formación de revoques muy gruesos. Bueno, esta propiedad no nos habla de otra cosa más que al tener líquidos, estos ya sea base agua, base aceite, irremediablemente va a ocurrir un filtrado por el contacto con lo que son las paredes de formación. Ese filtrado, como bien lo dice aquí, el cual puede ser dinámico o estático, va a tener diferentes características, pero debe ser controlado por los ingenieros petroleros para que sea el mínimo posible y no existan fugas de nuestro fluido de perforación a nuestra formación. Entonces, debe de mantenerse ese valor mínimo de filtrado posible a lo que es nuestra filtración, como se puede ver, nuestra formación, perdón, como se puede ver en la figura. Todo esto se debe de controlar con la presión hidrostática, la presión de formación, y de este modo mantener ese equilibrio necesario. Otra de las propiedades que manejan o que debe de manejar nuestro fluido de perforación es el enjarre. El enjarre es una capa o película delgada de lodo que se forma en las paredes del agujero. Se presenta principalmente en aquellas formaciones permeables. El espesor de la capa puede variar de 1 a 4 milímetros. Cuando el enjarre no se forma, el lodo invade las formaciones permeables. Para la formación de enjarre es esencialmente necesario que el lodo contenga algunas partículas de tamaño muy pequeñas para que cierre los poros de la formación. Los enjarres pueden ser compresibles o incompresibles, dependiendo de la presión a la que sean sometidos. La formación del enjarre va a depender principalmente de la pérdida de agua y de la permeabilidad de la roca. Esto no habla otra cosa más que de una película que se va a ir formando, todo a lo que es a lo largo de nuestra formación, y esto ayuda a la permeabilidad de la formación para que no exista fuga de lodos hacia adentro de nuestra formación, lo cual puede acabar en atascamientos de nuestra barrena, y todo eso es pérdidas de tiempo, pérdidas económicas. Aquí en la figura podemos ver, es como si hubiéramos hecho un corte de la pared, de una de las paredes de nuestra formación, esa película que como dice, como vimos aquí, puede ser de 1 a 4 milímetros, es una película que se forma en nuestra formación y que va de alguna manera sirviendo como una protección adherida a nuestra formación que evita que existan estos derrumbes o estas emisiones de lodos hacia dentro de nuestra formación. Otra de las propiedades que podemos ver en nuestros fluidos de formación es el potencial hidrógeno, el pH. Bueno, esto, pues el mismo nombre de la propiedad lo dice, es el grado de acidez o de alcalinidad en el lodo. Esto es importantísimo también manejarlo. Acuérdense que dentro de nuestras formaciones encontramos arcillas, encontramos minerales, por lo tanto también debemos de poder controlar este grado de pH, y se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones o cationes de hidrógeno. Y es una medida que se usa para describir el carácter ácido, acidez o básico, basicidad, relativo a una solución, que es nuestro lodo, donde los valores bajos de pH corresponden a una acidez creciente y los altos valores de pH a una basicidad. Un cambio
de una unidad de pH corresponde a un aumento de 10 veces la concentración de iones de hidrógeno. O sea, imagínense, o sea, un solo cambio en una unidad de pH eleva o maximiza la concentración de nuestros iones de hidrógeno. Y también dice que los valores del pH van de 1 a 14, cuya solución neutra es el agua destilada con pH de 7. El valor propio del pH para un fluido de perforación depende de su tipo, pero normalmente deben de ser de 8.5 a 10.5 para obtener un pH estable y duradero. Para esto se utiliza sosa cáustica o hidróxido de potasio. La medida de pH en el campo en general se determina colorimétricamente por medio del papel indicador de pH. Si ya alguno lo ha visto, es el famosito papel de tornasol que muestra la variación del color al mojarlo con una solución. En el caso del lodo se utiliza el líquido de filtración, resultado del mismo. Ok, vamos a pasar a ver otra de las propiedades de nuestros fluidos o de nuestros lodos o líquidos de perforación, y esta es la de los cloruros. Los cloruros son compuestos que llevan un átomo de cloro en un estado de oxidación formal de -1 y se pueden obtener por la reacción de una base, óxido, hidróxido, carbonato, etc. Y del ácido clorhídrico. La concentración de cloruros es de suma importancia en los lodos de perforación, ya que al incrementar la salinidad, la solubilidad de las sales y aditivos generalmente aumenta, provocando reacciones químicas tales como la precipitación. Bueno, como pudimos ver en esta breve presentación, las propiedades de nuestros fluidos de perforación van íntimamente relacionadas con los que son nuestras funciones. Debido a estas propiedades, se van dando las funciones de cada uno de nuestros lodos o líquidos de perforación. Es irremediablemente conocer cada una de las propiedades de nuestros líquidos para saber las funciones que cada uno puede brindarnos y así optimizar nuestra perforación, lo que viene a resultar en una mejor inversión, porque no podemos separar de que todo esto se mueve en costos monetarios. Entonces los fluidos de perforación son sumamente importantes para una mejor optimización en lo que son la perforación. Bueno, por mi parte, esto ha sido toda mi presentación. Espero haya sido suficientemente clara. Muchas gracias y buen día.